La mañana del martes comenzó como cualquier otra en el barrio de San Pedro Tlaquepaque. El sol apenas empezaba a romper la línea del horizonte cuando doña Esperanza Méndez ya tenía las manos sumergidas en agua jabonosa, restregando una camisa blanca contra la tabla de lavar. El vapor subía desde las tinas de metal oxidado, mezclándose con el aire fresco de octubre. El olor a detergente y suavizante impregnaba cada rincón de su pequeña lavandería. Tenía 63 años, pero sus manos trabajaban con la misma fuerza de cuando tenía 30. Manos curtidas, arrugadas, con las venas marcadas y las articulaciones hinchadas por la artritis que jamás admitía tener. El radio viejo que descansaba sobre una repisa tocaba música norteña mientras ella trabajaba, tarareando sin darse cuenta. Entonces escuchó el sonido. 3 camionetas, pickups negras del año, con vidrios polarizados tan oscuros que parecían bloques de obsidiana rodando por la calle. No tenían placas. Eso fue lo primero que Esperanza notó cuando levantó la vista por la ventana. En este barrio, cuando un vehículo no tiene placas, solo significa una cosa. Las camionetas se detuvieron exactamente frente a su lavandería. El corazón de Esperanza dio un vuelco violento dentro de su pecho. Sus manos se detuvieron a medio movimiento, aún sosteniendo el overol chorreando agua. Cuando las puertas se abrieron y 5 hombres bajaron al unísono, supo que no había coincidencia alguna. El CJNG no sabía que aquella mujer que lavaba ropa ajena en un barrio olvidado de Jalisco era la madre del coronel que había destruido 4 de sus células principales en los últimos 2 años. No sabían que cada operación que los había golpeado llevaba la firma del hijo de esa lavandera. Y esa ignorancia estaba a punto de costarles todo. Los 5 hombres se movían con la seguridad de quien no teme consecuencias. Vestían completamente de negro. Pantalones tácticos, camisetas ajustadas, botas militares que resonaban contra el pavimento. Gorras con la visera hacia abajo. Lentes oscuros aunque apenas había luz solar. El líder entró primero. Era un hombre corpulento de aproximadamente 35 años, con una barba negra perfectamente recortada y tatuajes que le subían por el cuello. Una calavera con rosas. Las iniciales CJNG en letras góticas. Caminó despacio entre las hileras de ropa tendida, tocando las prendas húmedas con dedos gruesos llenos de anillos de oro, como si estuviera inspeccionando mercancía de su propiedad. Los otros 4 se dispersaron con precisión militar. Uno se colocó en la puerta, bloqueando la salida. Otro caminó hacia el fondo. El tercero comenzó a revisar las cajas de detergente. El cuarto simplemente se quedó parado en el centro, con los brazos cruzados. Esperanza secó sus manos en el delantal desgastado. Sus rodillas temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. «Buenos días», dijo ella, sorprendida de que su voz saliera tan firme. El líder no respondió inmediatamente. Continuó su inspección casual, levantando una blusa blanca del tendedero. La soltó con desprecio y finalmente giró para mirarla. «¿Usted es la dueña?» «Sí, señor, ¿en qué puedo ayudarle?» El hombre sonrió, pero no había nada humano en esa sonrisa. Sacó una cajetilla de cigarrillos, extrajo uno con movimientos lentos y lo encendió con un encendedor dorado que tenía grabadas las iniciales, CJNG. Dio una calada profunda y exhaló el humo directamente hacia el rostro de Esperanza. «Mire, señora», comenzó él caminando en círculos alrededor de ella. «Las cosas están cambiando por aquí. Este barrio ahora tiene protección. ¿Entiende lo que significa protección?» Esperanza apretó los puños dentro de los bolsillos de su delantal. «Creo que sí. Me da gusto que sea una mujer inteligente. La protección significa que nosotros nos aseguramos de que nada malo le pase a su negocio. Pero como todo en la vida, señora, la protección tiene un costo. Yo no tengo dinero para eso. Apenas saco para comer y para pagar la renta del local». «No me interesa su situación económica», la interrumpió él, y ahora la sonrisa había desaparecido. Su voz se volvió dura como el acero. «Aquí todos pagan. La cuota de protección es de 3,000 pesos, semanales, todos los lunes antes del mediodía». 3,000 pesos. La exclamación se escapó de los labios de Esperanza. «Señor, yo no gano ni 2,000 pesos en una semana completa». «Señora». La voz del hombre bajó a un tono peligrosamente suave. Se acercó tanto que Esperanza pudo oler el tabaco mezclado con cerveza rancia. «Esto no es una negociación, 3,000 pesos cada lunes, punto». Caminó hacia la pequeña caja registradora. La abrió sin pedir permiso. 300 pesos. ¿Esto es todo?» Guardó todo el dinero en su bolsillo.
Uno de los otros hombres empujó una torre de ropa limpia y doblada. Las prendas cayeron al suelo mojado, manchándose de lodo. Eran uniformes escolares. Otro pateó una cubeta llena de suavizante, derramando el líquido azul por todo el piso. «No, por favor, esa ropa es de mis clientes. Yo respondo por ella». «Entonces ya sabe qué hacer, señora. 3,000 pesos. Cada lunes». El líder le dio una última calada a su cigarrillo y lo apagó directamente sobre una blusa blanca que colgaba cerca, quemando la tela y dejando un agujero negro en el centro. «Y ni se le ocurra pensar en ir con la policía», agregó mientras caminaba hacia la salida. «Porque la mitad de ellos trabajan para nosotros, y la otra mitad tiene familia también. ¿Me explico?». Esperanza asintió, incapaz de hablar. «Perfecto. Me da gusto que hayamos llegado a un entendimiento». Los 5 hombres salieron. Las camionetas arrancaron y desaparecieron por la calle polvorosa, dejando solo el eco de la música norteña. Esperanza se quedó de pie en medio de su lavandería destruida, la ropa esparcida por el suelo, el detergente derramado, el agujero quemado en la blusa. Sus manos temblaban sin control. Se dejó caer sobre una silla de plástico y por primera vez en muchos años permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. No eran solo lágrimas de miedo, eran lágrimas de impotencia, de rabia contenida, de injusticia. Pero lo que esos hombres del CJNG no sabían mientras celebraban otra extorsión exitosa era que a 500 kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, un hombre estaba por recibir una llamada que cambiaría todo. Un hombre que llevaba el apellido Méndez con orgullo. Un hombre que tenía el rango de coronel. Un hombre que había dedicado su vida entera a destruir carteles. Y ese hombre era su hijo. Esperanza Méndez había llegado a Tlaquepaque 32 años atrás con solo 2 maletas de cartón y un sueño simple: tener un techo propio y comida en la mesa. Venía de un pueblito perdido en las montañas de Michoacán, donde la pobreza era un destino heredado de generación en generación. Sus padres la habían bautizado Esperanza porque nació durante una sequía terrible. La noche que ella llegó al mundo, cayó la primera lluvia en meses. Su padre dijo que esa niña traía esperanza consigo. Llegó a Guadalajara con 31 años, viuda reciente de un primer matrimonio. No tenía hijos, no tenía ahorros, no tenía educación formal más allá de tercero de primaria, pero tenía voluntad de seguir adelante. Se instaló en un cuarto de azotea en una vecindad del centro. 10 metros cuadrados que compartía con otras 2 mujeres. El techo era de lámina y cuando llovía el ruido era ensordecedor. En verano, el calor convertía ese espacio en un horno, pero era suyo, o al menos rentado por 200 pesos al mes. Durante los primeros meses trabajó en lo que pudo. Limpiaba casas de familias acomodadas. Se levantaba a las 4 de la mañana para tomar 3 camiones. Trabajaba 12 horas tallando pisos, lavando baños, planchando ropa. Llegaba a su cuarto pasadas las 9 de la noche, tan exhausta que apenas tenía fuerzas para calentar sopa. También vendió tamales por un tiempo. Se levantaba a las 3 de la mañana para prepararlos. Los vendía en la esquina del mercado gritando hasta quedar afónica. Algunos días vendía todos. Otros regresaba con la canasta medio llena y el corazón medio vacío. Cuidó niños. Trabajó en una tortillería. Ayudó en un puesto de jugos. Hizo de todo para sobrevivir. Pero fue cuando una señora del barrio le pidió que le lavara unas sábanas que Esperanza descubrió su verdadero talento. Esas sábanas tenían manchas de vino tinto. Esperanza las lavó usando técnicas que su abuela le había enseñado. Sal, limón, jabón neutro, paciencia infinita. Cuando devolvió las sábanas completamente blancas, doña Carmen no lo podía creer. «Tienes manos de oro, muchacha». La noticia corrió. Pronto otras señoras empezaron a tocar a su puerta. Esperanza descubrió que tenía un don. Podía identificar el tipo de mancha con solo verla. Sabía exactamente qué temperatura usar para cada tela. Conocía remedios caseros para quitar desde sangre hasta tinta. Con sus primeros ahorros reales, rentó el local. Era apenas un cuarto de 4 por 6 metros en una calle lateral. Las paredes eran de bloc sin pintar. El piso era de cemento agrietado, pero tenía 2 cosas invaluables: agua potable y un patio trasero para tender ropa. Compró 4 tinas de metal en el tianguis, una tabla de lavar, 2 cubetas, 1 kilo de jabón. Y con eso abrió Lavandería Esperanza. Los primeros meses fueron brutales. Trabajaba desde que amanecía hasta que anochecía. Sus manos se agrietaban y sangraban. La espalda se le volvió un nudo de dolor. Pero poco a poco, cliente por cliente, la lavandería empezó a crecer.
Fue durante esos primeros años cuando conoció a Roberto. Él era albañil, originario de Zacatecas, un hombre de pocas palabras pero manos trabajadoras. Pasaba todos los días frente a la lavandería. Al principio solo la miraba, luego empezó a saludar. Y finalmente, 3 meses después, se detuvo. «Disculpe, señora, ¿usted lava overoles?» «Sí, señor, 50 pesos por overol». Roberto asintió pero no se movió. Se quitó la gorra que siempre usaba. «¿Le gustaría tomar un café algún día?» Esperanza sonrió. Hacía años que no sonreía así. «Me gustaría». Se casaron 8 meses después en una ceremonia sencilla en la parroquia de San Pedro Apóstol. No hubo mariachi, no hubo recepción elegante. Solo ellos dos testigos, un padre que ofició la misa en 15 minutos y un desayuno modesto en una fonda. Roberto se mudó al cuartito con ella. Ahora eran 2 trabajando, 2 ahorrando, 2 soñando juntos. Juntaban cada peso. Vivían con lo mínimo. Y 2 años después de casarse, llegó Miguel. El embarazo no fue planeado, pero fue bienvenido. Esperanza tenía ya 36 años. Cuando el doctor confirmó el embarazo, lloró de alegría. Roberto también lloró. Miguel nació una madrugada de julio, durante una tormenta eléctrica. Pesó 3 kilos 200 gramos. Tenía los ojos grandes de su madre y la frente ancha de su padre. Y cuando Esperanza lo cargó por primera vez, supo que cada sacrificio había valido la pena. No podían darle lujos, pero le dieron valores. Roberto le enseñó que el trabajo honrado es lo único que dignifica al hombre. «Mijo, nunca te avergüences de trabajar con tus manos. Los hombres que construyen casas, que limpian calles, que lavan ropa, son los que sostienen el mundo». Esperanza le enseñó que la educación es el único camino real para salir de la pobreza. «Estudia, mijo. Cada página que lees es un escalón más hacia arriba». Miguel creció entre tinas de ropa y paredes húmedas. Hacía su tarea en una tabla de madera mientras su madre lavaba. Los fines de semana ayudaba a tender ropa. Nunca se quejó. Nunca sintió vergüenza. En la escuela, Miguel era el mejor de su clase. No porque fuera naturalmente brillante, sino porque estudiaba con fiereza. Sus maestros notaban su dedicación. Su hijo tiene un futuro brillante. Pero cuando Miguel tenía 12 años, todo cambió. Roberto estaba trabajando en la construcción de un edificio. Era el 4º piso. Una viga no estaba bien asegurada. Se movió. Roberto cayó 4 pisos. Murió instantáneamente. Esperanza recibió la noticia mientras lavaba ropa. Dejó caer la camisa que restregaba. El mundo dejó de tener sentido. Sus piernas cedieron y cayó al suelo. Esa noche madre e hijo lloraron juntos. Se prometieron que seguirían adelante. Esperanza estuvo a punto de quebrarse. Pero cada vez que miraba a Miguel, recordaba por qué tenía que seguir. Así que trabajó el doble, el triple. Aceptaba toda la ropa. Trabajaba 18 horas al día. Miguel consiguió trabajo repartiendo periódicos. A los 12 años dejó de ser niño y se convirtió en el hombre de la casa. Pero siguió estudiando. Primero de su clase. Becas, reconocimientos. Cuando terminó la secundaria, varios profesores le hablaron del heroico colegio militar. Educación gratuita, alimentación incluida, una carrera con futuro. «Mijo, eso está muy lejos», le dijo Esperanza. «Es gratis, mamá, y después puedo ayudarte. Quiero hacer esto, como papá hubiera querido». Miguel ingresó al colegio militar a los 15 años. El día que se fue uno de los más duros de la vida de Esperanza. Lo vio subir al autobús, tan pequeño todavía. Lo vio despedirse con la mano. Y se quedó parada hasta que el autobús desapareció. Los siguientes años fueron los más solitarios de su vida. Miguel solo venía 2 veces al año. Cada vez que llegaba, Esperanza notaba los cambios. Ya no era el niño flaco. Los entrenamientos lo habían transformado. Se graduó con honores. Luego vino la especialización, los ascensos, teniente, capitán, mayor y finalmente coronel. Coronel Miguel Méndez Ramírez, jefe de operaciones antinarcóticos. Su nombre aparecía en las noticias cuando desmantelaban células importantes. Miguel le enviaba dinero cada mes, 5,000 pesos, suficiente para cerrar la lavandería y retirarse. Pero Esperanza siempre rechazaba esa idea. «Esta lavandería es mi vida, mijo. Es lo que tu padre y yo construimos. No puedo cerrarla». Y así, Esperanza continuó. A sus 63 años, su cuerpo era un mapa de sacrificio. Artritis, espalda encorvada,
rodillas que tronaban, pero seguía siendo la mejor lavandera del barrio. Era una vida humilde, una vida de sacrificio, una vida de trabajo honrado. Y ahora, esa vida estaba siendo amenazada por hombres que no conocían el significado del trabajo honesto. Pero esos hombres no sabían contra quién se habían metido. No sabían que esa lavandera humilde había criado a un guerrero. Los 6 días siguientes fueron un infierno silencioso para Esperanza. Cada mañana se despertaba con la esperanza irracional de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero luego veía la blusa quemada que todavía colgaba del tendedero y la realidad golpeaba con fuerza renovada. Intentó reunir el dinero. Contó sus ahorros, 1,200 pesos que guardaba en una lata de galletas escondida detrás de cajas de detergente. Era todo lo que tenía para emergencias. 3 años ahorrando 20 pesos aquí, 50 allá, y no era ni la mitad de lo que necesitaba. Pensó en pedir prestado. ¿Pero a quién? Doña Mercedes apenas tenía para sus medicinas. Don Arturo vivía de su pensión miserable. La familia González tenía 6 bocas que alimentar. Todos en el barrio eran como ella, gente que vivía al día. Pensó en ir al banco, pero ¿qué banco le prestaría a una mujer de 63 años sin propiedades, sin aval? Pensó en decirle a Miguel. Su hijo le mandaba dinero cada mes. Podría pedirle un adelanto, pero si le contaba que el CJNG la estaba extorsionando, él vendría, haría algo, y eso lo pondría en peligro. Si descubrían que ella era madre de un oficial antinarcóticos, ¿qué harían? No podía decirle. Tendría que resolverlo sola. El domingo por la noche apenas durmió. Daba vueltas en la cama mirando el techo con goteras. Calculaba y recalculaba. 1,200 en ahorros. Más lo que ganaría el lunes si algunos clientes venían. Quizás 1,500. Tal vez 1,600 con suerte. Todavía faltarían 1,400 pesos. ¿Y si suplicaba? ¿Y si les explicaba que necesitaba más tiempo? Pero recordó los ojos del líder. Esos ojos fríos, vacíos, sin compasión. Recordó cómo había quemado la blusa sin inmutarse. El lunes llegó como llegan las ejecuciones. Inevitable. Esperanza abrió su lavandería a las 6 de la mañana. Había limpiado el desastre de la semana anterior. La ropa arruinada la había pagado de su bolsillo, 400 pesos que no tenía, y le había explicado a la escuela que hubo un problema con la tubería. Trabajó esa mañana como autómata. Lavó 2 tandas. Atendió a 4 clientes. Cobró 200 pesos. Cada peso que entraba se sentía como arena escurriéndose entre sus dedos. A las 11 de la mañana escuchó las camionetas. El mismo sonido. El mismo terror recorriéndole las venas. Se asomó por la ventana. Las 3 camionetas negras estaban estacionadas afuera. Pero esta vez había más hombres. 8. El líder entró primero, pero ahora había más confianza en su lenguaje corporal. «Buenos días, señora Méndez», dijo, y el hecho de que supiera su nombre hizo que el corazón de Esperanza diera un vuelco. Había investigado. «¿Tiene nuestro dinero?» Esperanza tragó saliva. «Señor, yo pude reunir algo, no es todo, por favor, si me da más tiempo». «¿Cuánto tiene?» 1,400 pesos. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. El hombre la miraba con decepción y fastidio. 1,400 de 3,000. No es ni la mitad, señora Méndez. Lo sé, señor, pero es todo lo que pude. ¿Le pareció que estábamos jugando la semana pasada? Su voz subió apenas. Deme lo que tiene. Esperanza fue hasta la caja con piernas que apenas la sostenían. Sacó los billetes y las monedas. Los contó con manos temblorosas. 1,400 pesos exactos. Todo lo que había podido reunir vendiendo el reloj de Roberto, los aretes de su madre, la pulsera que Miguel le había regalado. El líder tomó el dinero sin contarlo y lo guardó. Luego se quedó ahí parado dejando que el silencio se extendiera. Señora Méndez, creo que no nos entendimos. Cuando nosotros decimos 3,000, no son negociables, son 3,000. Completos. ¿Comprende? Sí, señor, pero yo no puedo. Sí puede. Lo que pasa es que no quiere. Caminó alrededor del local. Usted piensa que somos estúpidos, que puede darnos menos y vamos a aceptarlo. Pero eso no es así. Si aceptamos menos de usted, todos en el barrio van a querer pagar menos. Es un asunto de principios. Uno de los hombres, uno nuevo con tatuajes en ambos brazos, se acercó a las tinas llenas de ropa. Sin decir palabra, volteó una. El agua sucia se derramó por todo el piso, llevándose camisas y pantalones. ¡No! El grito se escapó antes de que pudiera contenerse.
Entonces así vamos a hacer esto, continuó el líder. Usted nos debe ahora 4.600 pesos, los 3.000 de esta semana, más los 1.600 que faltaron. Pero yo no puedo, y como veo que tiene problemas entendiendo, voy a darle una demostración. Hizo una seña. Los otros hombres se movieron con precisión. 2 fueron a las tinas restantes y las voltearon todas. El agua inundó completamente el local. La ropa quedó flotando en agua sucia. Otro hombre arrancó sistemáticamente toda la ropa de los tendederos, prenda por prenda, dejándolas caer sobre los charcos. Camisas blancas, pantalones planchados, vestidos delicados, todo al suelo. Por favor, esa ropa es de mis clientes. Tengo que responder por ella. El joven de los tatuajes tomó una silla de plástico, la levantó y la estrelló contra el piso. El plástico se hizo añicos. Tomó otra, hizo lo mismo. Y otra, y otra. 4 sillas destruidas. Otro fue al estante de productos, detergentes, suavizantes, blanqueadores. Empezó a tirarlos al suelo. Las botellas se abrían, derramando líquidos de colores: rojo, azul, verde, amarillo. Pare, por favor, suplicaba Esperanza, las lágrimas corriendo. Voy a conseguir el dinero, lo prometo. Solo necesito más tiempo. El tiempo se acabó, señora. Uno de los hombres encontró el radio viejo que Esperanza tanto amaba. Lo levantó y miró interrogativamente al líder. El líder asintió. El hombre dejó caer el radio. Se estrelló y se hizo pedazos. La música que había llenado ese espacio durante años, silenciada para siempre. Esperanza se dejó caer sobre sus rodillas en el agua. Ya no era miedo, era desolación completa. Estaba viendo cómo destruían su vida entera. «Señor, por favor», susurró. «Esta lavandería es todo lo que tengo. Sin ella no puedo comer, no puedo pagar mi renta». El líder se agachó frente a ella, tan cerca que ella podía oler el tabaco. Tomó su barbilla con dedos suaves, obligándola a mirarlo. «Señora Méndez, a mí no me importa si come o no. No me importa si puede pagar su renta. Lo único que me importa es que nos pague los 4.600 pesos que nos debe. ¿Es claro?». Esperanza asintió, incapaz de hablar. «Tiene hasta el próximo lunes. 4.600 pesos. Completos. Si no están, voy a quemar este lugar con usted adentro. Y no crea que es una amenaza vacía. Pregúntele al dueño de la tortillería de la calle Morelos». «Ah, espere, no puede, porque está muerto». Se incorporó y caminó hacia la salida. Los otros lo siguieron. «Ah, y señora», dijo desde la puerta, «si se le ocurre ir con la policía voy a saber. Y entonces no voy a venir por usted. Voy a ir por su hijo. Sí, sabemos que tiene un hijo. Miguel, ¿verdad? Trabaja para el gobierno. Sería terrible que le pasara algo». El piso bajo los pies de Esperanza pareció abrirse. Sabían de Miguel. «Así que mantenga su boca cerrada. Pague lo que debe y todos seguimos viviendo». Los hombres subieron a sus camionetas. La música sonó a todo volumen. Se fueron. Esperanza se quedó arrodillada en el agua. Su lavandería destruida, el agua goteando, los productos derramados, la ropa arruinada. Pero lo peor era la amenaza contra Miguel. ¿Cómo conseguir 4.600 pesos en una semana? No tenía más que vender. No tenía a quién pedirle. Y con la lavandería destrozada no podría trabajar. Estaba atrapada. Se llevó las manos al rostro y lloró. Lloró por su impotencia. Lloró por Roberto. Lloró por Miguel. «Perdóname, mijo, te fallé». Su teléfono celular sonó. El identificador mostraba Miguel. Su primer instinto fue responder, pero recordó las palabras. Si le dice a alguien voy a ir por su hijo. Con manos temblorosas rechazó la llamada. El teléfono sonó 2 veces más. No respondió. Llegó un mensaje. «Mamá, ¿estás bien? Llámame». Esperanza escribió con dedos temblorosos. «Todo bien, mijo, estoy ocupada. Te llamo mañana, te amo». Solo llegó. «Ok, cuídate. Te amo también». Apagó el teléfono. Miró su lavandería destrozada. Tenía una semana para conseguir 4.600 pesos. O perdería todo. A 500 kilómetros de distancia, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México, el coronel Miguel Méndez Ramírez terminaba de revisar reportes de inteligencia. Eran las 11 de la noche del lunes. Había sido un día intenso. 3 reuniones de estrategia, un operativo coordinado con la Marina en Sinaloa,
Análisis de interceptaciones telefónicas. Jalisco. Siempre Jalisco. El CJNG parecía tener raíces tan profundas que cortarlas se sentía imposible. Miguel se recostó en su silla y se frotó los ojos cansados. A sus 40 años ya tenía el rango que otros alcanzaban solo cerca de su retiro. Pero ese ascenso había tenido un costo. Noches sin dormir, pesadillas, la sensación de que no importaba cuántos operativos exitosos ejecutara, siempre habría más sicarios. Y lo peor, la lejanía de su madre. Le había marcado 3 veces esa mañana. No había respondido. Le había mandado un mensaje diciendo que estaba ocupada, pero algo en ese mensaje lo incomodaba. Un instinto que había aprendido a nunca ignorar. Tomó su teléfono y marcó de nuevo. Buzón de voz. Frunció el ceño. Su madre siempre tenía el teléfono encendido. Siempre. Intentó una vez más. Directamente a buzón. El teléfono estaba apagado. Miguel sintió que algo se retorcía en su estómago. Miró el reloj. Las 11:15 p.m. Su madre normalmente dormía a las 9. Pero algo no estaba bien. Estaba considerando llamar a un vecino cuando su teléfono oficial sonó. Coronel Méndez. Mi coronel, soy el teniente Ruiz del C4 de Jalisco. Tenemos algo que necesita ver. ¿Qué tipo de algo? Video de cámaras de seguridad municipales, de San Pedro Tlaquepaque. Creemos que es relevante para una situación personal. Miguel se enderezó completamente alerta. Explíquese, teniente. Señor, su madre aparece en el sistema como domiciliada en la calle Independencia 247, ¿correcto? El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido. Correcto. ¿Qué pasó? Estábamos revisando grabaciones como parte del análisis del CJNG cuando encontramos. Señor, creo que debería ver el video. Lo estoy enviando ahora. Miguel abrió su laptop con manos que no se sentían tan firmes. Ingresó sus credenciales. El archivo apareció. El video mostraba una vista de calle desde una cámara municipal. La fecha mostraba lunes 11:03 am, esta mañana. Miguel vio las 3 camionetas negras sin placas estacionarse frente a un local que reconoció inmediatamente. La lavandería de su madre, el lugar donde había crecido, donde había aprendido el significado del trabajo honesto. 8 hombres bajaron. Amplíe la imagen del líder, ordenó Miguel, su voz saliendo ronca. Llegó una captura ampliada del rostro del hombre que entraba primero. Miguel lo reconoció instantáneamente. Había memorizado ese rostro hace 2 años. Jorge, el Gordo Salazar, lugarteniente regional del CJNG, responsable de extorsiones en Guadalajara. Sujeto a 3 órdenes de aprehensión, vinculado con 15 homicidios. El video no tenía audio, pero Miguel no lo necesitaba. Vio todo. Los hombres entrando, permaneciendo dentro 12 minutos. Saliendo con la misma confianza, las camionetas alejándose. Teniente, ¿qué más tiene? Señor, recuperamos video de la semana pasada. Martes anterior, misma hora. Mismas camionetas, menos hombres, mismo líder. También tenemos informes de vecinos sobre disturbios. Ropa destrozada. Inundaciones. Miguel cerró los ojos y la realidad lo golpeó. Estaban extorsionando a su madre. El CJNG. El cartel que él había perseguido sin descanso durante 5 años. Estaban extorsionando a una lavandera de 63 años. Estaban extorsionando a su madre. Mi coronel. Miguel abrió los ojos y en ellos había algo frío, calculado, implacable. Teniente Ruiz, necesito que haga algo. Lo que necesite, señor. Contacte a la Fiscalía de Jalisco. Quiero que activen protocolos de protección de víctimas. Silenciosamente, sin patrullas visibles. Sin nada que pueda alertar a la célula local. Entendido, señor. Después, prepáreme un paquete completo de inteligencia sobre Jorge Salazar. Todo. Domicilios, vehículos, asociados, patrones de movimiento, comunicaciones, todo. ¿Para cuándo, mi coronel? Para ayer, teniente. Estaré en su escritorio en 2 horas. Miguel colgó y se quedó mirando la pantalla congelada. Las camionetas del CJNG frente a la lavandería. Inhaló profundo, tratando de controlar la furia. Necesitaba pensar con claridad. La emoción era el enemigo de la estrategia. Pero era difícil mantener la claridad cuando lo que quería era tomar su arma, subirse al primer vuelo y meterle una bala en la cabeza a cada uno de esos malditos. No, una bala era demasiado rápido, demasiado misericordioso.
Estos hombres estaban a punto de aprender que se habían equivocado. Marcó otro número. Oficina del general Sánchez. Habla el coronel Méndez. Necesito hablar con el general. Es urgente. El general está en una junta. Sáquelo de la junta. Es prioritario. 30 segundos después. Méndez, esto más vale ser urgente. General, necesito autorización para un operativo en Jalisco. Ya tenemos 3 operativos corriendo en Jalisco. ¿Qué tiene que? Es personal, señor. El silencio fue profundo. En 5 años Miguel nunca había usado esa palabra. Explíquese, coronel. Miguel le contó todo. El video, su madre, la extorsión, el CJNG. El silencio se extendió. Coronel Méndez, finalmente dijo el general, su voz cambiando de tono. Ya no era comandante con subordinado. Era un hombre que también tenía madre. ¿Qué necesita? Autorización para desplegar una unidad táctica a Tlaquepaque. 24 hombres de fuerzas especiales. Soporte aéreo si es necesario. Coordinación completa con autoridades estatales. 48 horas para planear y ejecutar. Objetivo: desmantelar completamente la célula de extorsión del CJNG en Guadalajara. Apresar a Jorge Salazar y todos sus operadores. Confiscar activos. Y enviar un mensaje que se escuche en todo Jalisco. Nadie toca a los civiles sin consecuencias. Eso es una declaración de guerra, coronel. Ellos la declararon primero, general, cuando decidieron extorsionar a una mujer de 63 años que lava ropa para sobrevivir. Otro silencio. Tiene su autorización, coronel. Pero Méndez. Sí, señor. No convierta esto en una vendetta. Quiero esto hecho profesionalmente. Por el libro. Sin excesos. Porque si esto sale mal, no voy a poder protegerlo, ¿me entiende? Perfectamente, general. Va a ser completamente profesional. Bien. Los recursos estarán disponibles mañana por la mañana. Manténgame informado. La línea se cortó. Miguel se quedó sentado mientras su mente ya trazaba el operativo. Conocía cada calle de Tlaquepaque. Sabía dónde vivía Salazar. Sabía dónde se reunían. Había pasado 2 años estudiándolos, esperando el momento perfecto. Ese momento acababa de llegar. Marcó a su madre de nuevo, todavía apagado. Le envió un mensaje. Mamá, no importa lo que esté pasando, voy para allá. Llegaré mañana en la noche. No hables con nadie, no hagas nada. Solo espérame. Te amo. No esperaba respuesta y no la recibió. Miró la hora. Las 11:47 p.m. En menos de 24 horas estaría en Jalisco. En menos de 48 habría terminado esto. Abrió el archivo del CJNG en su computadora. Cientos de páginas de inteligencia, fotos de sicarios, mapas, organigramas. Había memorizado todo hace meses, pero ahora lo veía con nuevos ojos, porque ahora era personal. Jorge Salazar había cometido el error más grande de su vida cuando decidió cobrar piso en esa lavandería. No sabía que esa humilde lavandera era la madre del hombre que había jurado destruir al CJNG. No sabía que acababa de despertar la furia protectora de un hijo que haría cualquier cosa por defender a su madre. Y no sabía que el perdón no era una opción. Miguel trabajó toda la noche, planeando, coordinando, preparando cada detalle del operativo que cambiaría todo. El niño que había crecido lavando ropa junto a su madre estaba a punto de convertirse en la pesadilla del cartel más peligroso de México. Y ellos nunca lo verían venir. El miércoles por la tarde, 2 helicópteros Black Hawk sobrevolaron la zona metropolitana de Guadalajara en formación cerrada. Dentro de ellos viajaban 24 operadores de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, equipados con el mejor armamento disponible. En el primer helicóptero, con auriculares puestos y revisando mapas digitales en una tablet, iba el coronel Miguel Méndez Ramírez. No había dormido en 36 horas. Sus ojos estaban inyectados de rojo, pero su mente estaba más clara que nunca. Había planeado cada segundo de lo que estaba a punto de ocurrir. Había coordinado con la Fiscalía de Jalisco, con la Policía Estatal, con el C4 de Inteligencia. Había revisado los videos de vigilancia docenas de veces. Había estudiado los patrones de movimiento de Jorge Salazar y su célula. Y ahora, finalmente, estaba listo para actuar. Alfa 1 a todas las unidades, habló Miguel por el radio. Confirmación de posiciones. Equipo Bravo en posición. Calle Morelos bloqueada. Equipo Charlie en posición. Avenida Independencia asegurada. Equipo Delta en posición. Salidas norte y este cubiertas. Miguel miró su reloj.
Las 4:47 p.m. Según la inteligencia, Jorge Salazar hacía su ronda de cobros todos los miércoles entre las 5 y las 7 de la tarde. Empezaba por el mercado. Luego pasaba por las pequeñas tiendas y terminaba en la zona de lavanderías y talleres mecánicos. Su madre sería una de las últimas paradas. Todas las unidades mantengan posición. Nadie se mueve hasta mi señal. Repito, nadie se mueve hasta mi señal. El helicóptero comenzó a descender hacia un punto de aterrizaje previamente coordinado, un campo deportivo a 3 cuadras de la zona de operaciones. El segundo helicóptero lo siguió. Las aspas levantaron nubes de polvo mientras tocaban tierra. Miguel fue el primero en bajar. Sus botas golpearon el pasto seco con determinación. Llevaba chaleco táctico completo, rifle de asalto, radio y la insignia de coronel en el pecho. Detrás de él bajaron los otros operadores, moviéndose con la precisión de años de entrenamiento. Equipo Alfa conmigo. Vamos a pie desde aquí. Necesito que esto sea silencioso hasta el momento preciso. Caminaron por las calles laterales, evitando las avenidas principales. Miguel conocía cada callejón, cada esquina. Había crecido aquí. Había jugado en estas calles de niño. Había corrido por estos mismos pavimentos cuando repartía periódicos a las 5 de la mañana para ayudar a su madre. Ahora regresaba, pero ya no era el niño flaco que vendía periódicos. Era un coronel del ejército mexicano y venía a cobrar una deuda. Llegaron a una posición a media cuadra de la lavandería de su madre. Desde ahí, Miguel podía ver el local, las paredes de bloc, el letrero pintado a mano que decía Lavandería Esperanza, las ventanas con sus cortinas gastadas. Adentro podía ver a su madre trabajando, o intentándolo. Estaba de pie junto a una tina, pero sus movimientos eran lentos, pesados. No era la mujer enérgica que él recordaba. Se veía derrotada. Miguel apretó la mandíbula. La furia que había estado conteniendo durante 2 días amenazaba con desbordarse. «Mi coronel», susurró uno de sus hombres, el capitán Reyes. «Tenemos visual de los objetivos. 3 camionetas aproximándose desde el este». Miguel levantó sus binoculares. Las mismas camionetas negras del video, las mismas placas falsas. Se estacionaron exactamente donde lo habían hecho el lunes anterior. 8 hombres bajaron. Jorge Salazar lideraba el grupo, caminando con la arrogancia de quien se sabe intocable. Llevaba una camisa negra ajustada, cadenas de oro al cuello, lentes oscuros a pesar de que el sol ya estaba bajando. Miguel vio cómo entraban a la lavandería de su madre. Vio a través de la ventana cómo Salazar caminaba hacia ella. Vio cómo su madre retrocedía, asustada. Todas las unidades, y habló Miguel por el radio, su voz fría como el acero. Los objetivos están en el punto de contacto. Cierren el perímetro. Nadie entra, nadie sale. Equipo de asalto, prepárense para entrar en mi señal. Recibido, mi coronel. Miguel esperó. Necesitaba el momento exacto. Necesitaba que Salazar y todos sus hombres estuvieran completamente dentro del local. Necesitaba que se sintieran seguros, confiados como siempre. Porque lo que no sabían era que su mundo estaba a punto de derrumbarse. 30 segundos. 1 minuto. 90 segundos. Ahora, ordenó Miguel. Equipo de asalto, adelante. Todo sucedió en cuestión de segundos. 12 operadores de fuerzas especiales convergieron en la lavandería desde 3 direcciones diferentes. Las puertas se abrieron de golpe. Las ventanas se rompieron con el sonido característico del vidrio estrellándose. Ejército mexicano, al suelo ahora. Los gritos llenaron el aire. Los sicarios intentaron reaccionar, alcanzar sus armas, pero ya era demasiado tarde. Los soldados se movían con velocidad y precisión abrumadora. En menos de 10 segundos, los 8 hombres estaban en el suelo, con las manos esposadas en la espalda, las armas confiscadas. Jorge Salazar intentó resistirse. Un soldado lo derribó con una llave de jiu-jitsu, plantándolo cara al cemento húmedo de la lavandería. «Suéltenme, pendejos. ¿Saben quién soy? Suéltenme». Miguel entró al local caminando despacio con pasos medidos. El ruido de sus botas resonaba en el silencio que había seguido al asalto. Todos los ojos se volvieron hacia él. Los soldados se cuadraron instintivamente al ver su rango. Pero Miguel solo tenía ojos para una persona. Su madre estaba acorralada en una esquina, con las manos cubriéndose la boca, los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba viendo. «Mamá», dijo Miguel suavemente. Su voz quebró apenas en esa palabra. «¿Miguel?» Esperanza dio un paso adelante, tambaleándose. «¿Eres tú? ¿De verdad eres tú?» Miguel se acercó a ella y la envolvió en sus brazos.
Esperanza se derrumbó contra su pecho, sollozando sin control. Todas las lágrimas que había guardado durante semanas salieron de golpe. Ya, mamá, ya pasó, estoy aquí. Nadie va a volver a tocarte, te lo prometo. Mijo, no debiste venir. Te dije que estaba bien, no debiste. Mamá, lo sé todo. Vi los videos, sé lo que te hicieron y vine a arreglarlo. Esperanza lloraba en su hombro como no lo había hecho desde que Roberto murió. Miguel la sostuvo, acariciando su cabello gris, susurrándole que todo estaría bien. Detrás de ellos, Jorge Salazar finalmente levantó la cabeza del suelo y vio al hombre de uniforme que abrazaba a la lavandera. Vio las insignias de coronel, y algo en su cerebro hizo clic. No puede ser, murmuró. No puede ser. Esa vieja es tú. Miguel soltó suavemente a su madre y se giró hacia Salazar. Caminó hacia él con pasos lentos, amenazantes. Se agachó frente al sicario esposado y le quitó los lentes oscuros de un tirón. Sí, dijo Miguel, su voz apenas un susurro cargado de furia contenida. Esta vieja, como tú le dices, es mi madre, la mujer que me crió, la mujer que trabajó 18 horas al día para darme de comer, la mujer que sacrificó todo para que yo pudiera tener una educación. Y ustedes decidieron extorsionarla. Salazar palideció visiblemente. Yo no sabía, señor. No teníamos idea de que ella hubiera hecho alguna diferencia. Miguel lo interrumpió, su voz subiendo de volumen. Si no fuera mi madre, si fuera solo una lavandera cualquiera, ¿eso la haría menos digna de respeto? Eso haría que esté bien extorsionarla, amenazarla, destruir su negocio. Salazar abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Déjame explicarte algo, Salazar, continuó Miguel acercándose más. Llevo 5 años persiguiéndote a ti y a tu organización. 5 años estudiándolos, siguiéndolos, esperando el momento perfecto para desmantelarlos. Y ustedes me lo sirvieron en charola de plata cuando decidieron tocar a mi madre. Se incorporó y le hizo una seña al capitán Reyes. Capitán, proceda con los arrestos. Quiero a estos 8 sujetos transportados inmediatamente a instalaciones federales. Cargos: extorsión, asociación delictuosa, portación ilegal de armas y todos los demás que podamos agregarles. Y asegúrese de que la fiscalía sepa que son prioridad máxima. Sí, mi coronel. Los soldados comenzaron a levantar a los sicarios del suelo y a sacarlos del local. Salazar gritaba mientras lo arrastraban. Esto no se va a quedar así. Tengo gente. Vamos a venir por ti, por tu madre, por... Un soldado le puso la mano en la cabeza, forzándolo a agacharse mientras lo metía en una camioneta militar. Miguel se giró hacia su equipo de inteligencia que acababa de llegar. Quiero que rastreen cada peso que esta célula ha extorsionado en los últimos 6 meses. Cada negocio, cada comerciante. Y quiero que ese dinero sea devuelto. Entendido, mi coronel. Y quiero patrullas permanentes en este barrio. Quiero que cada maldito sicario del CJNG sepa que esta zona ahora está bajo protección militar. Si alguien intenta continuar con las extorsiones, quiero saberlo en tiempo real. Sí, señor. Miguel respiró profundo y se giró de nuevo hacia su madre. Esperanza estaba sentada en su silla de plástico, todavía temblando, todavía procesando lo que acababa de ocurrir. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos maltratadas entre las suyas. Mamá, escúchame bien. Nadie, absolutamente nadie va a volver a molestarte. Tengo equipos de protección que van a estar monitoreando el barrio las 24 horas. Si alguien, aunque sea, se acerca con malas intenciones, lo voy a saber. Mijo, pero tu trabajo. No puedes quedarte aquí cuidándome. Tienes responsabilidades. Mi responsabilidad número 1 eres tú, mamá. Siempre lo has sido. Tú me diste todo. Me diste vida, educación, valores, amor. Me enseñaste lo que significa el trabajo honesto y la dignidad. Y ahora me toca a mí cuidarte. Las lágrimas volvieron a correr por las mejillas de Esperanza. Estaba tan asustada, mijo. Tan asustada. No sabía qué hacer. No quería decirte porque... Lo sé, mamá. Sé por qué no me dijiste. Porque querías protegerme. Porque siempre me has protegido, incluso cuando eso significaba sufrir sola. Pero se acabó, ¿me oyes? Se acabó el sufrimiento. Se acabó el miedo. Miguel la abrazó nuevamente y esta vez Esperanza se permitió sentir el alivio completo. El peso de las últimas semanas se desprendió de sus hombros. Por primera vez desde que aquellas camionetas negras aparecieron frente a su lavandería, se sintió segura. Afuera, las 3 camionetas del CJNG estaban siendo remolcadas.
Los 8 sicarios estaban siendo transportados a prisión federal y en toda la zona metropolitana de Guadalajara, las células del cartel estaban recibiendo un mensaje muy claro. El ejército mexicano acababa de declararles la guerra. Y todo porque cometieron el error de tocar a la madre de un coronel. 3 semanas después, la calle Independencia en San Pedro, Tlaquepaque había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo: la paz. Era una mañana soleada de noviembre. El aire tenía ese frescor característico del otoño en Jalisco. Y en la lavandería Esperanza, doña Esperanza Méndez estaba de pie junto a sus tinas, restregando una camisa blanca contra la tabla de lavar. Pero ahora había diferencias importantes. El local había sido completamente renovado. Las paredes de bloc finalmente tenían pintura fresca, un tono amarillo suave que hacía que el espacio se sintiera más alegre. El piso de cemento había sido reparado, las grietas selladas. Tenía tinas nuevas, relucientes, sin una gota de óxido. Un radio nuevo, regalo de Miguel, tocaba música norteña desde un estante. Y afuera, estacionada discretamente en la esquina, había una patrulla de la policía estatal. 2 oficiales que hacían rondas cada hora, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero el cambio más grande no era visible en el local. Era visible en Esperanza misma. La tensión que había marcado su rostro durante semanas había desaparecido. Sus manos trabajaban con la misma energía de siempre, pero ahora sin el peso del miedo. Tarareaba la canción del radio. Sonreía cuando los clientes entraban. La puerta se abrió y entró doña Mercedes, su vecina de toda la vida, con una bolsa llena de ropa sucia. «Buenos días, Esperanza. ¿Cómo amaneciste?» «Muy bien, comadre. Muy bien, gracias a Dios. Se te ve diferente. Se te ve feliz». Esperanza sonrió mientras recibía la bolsa de ropa. «Es que estoy feliz, comadre. Por primera vez en mucho tiempo estoy feliz». Doña Mercedes bajó la voz, aunque no había nadie más en el local. «Oíste que agarraron a más del cartel la semana pasada, ¿verdad? Dicen que cayeron como 20 sicarios en operativos por toda la ciudad». «Sí, lo escuché en las noticias. Y dicen que todo empezó porque se metieron con alguien que no debían, con la madre de un militar importante». Doña Mercedes la miró significativamente. «Pero bueno, son solo rumores». Esperanza no dijo nada, solo continuó sonriendo mientras separaba la ropa por colores. «La ropa estará lista el viernes, comadre». «Perfecto. Ah, y Esperanza, me da gusto verte bien. De verdad, todos en el barrio estábamos preocupados por ti». Cuando doña Mercedes se fue, Esperanza se quedó pensando en las últimas 3 semanas, en cómo había cambiado todo. El día después del operativo, Miguel se había quedado con ella. Habían pasado toda la noche hablando. Ella le había contado todo: el miedo, la desesperación, cómo había intentado reunir el dinero, cómo no había querido decirle para protegerlo. Y Miguel le había contado sobre el operativo, sobre cómo había coordinado todo, sobre cómo jamás permitiría que alguien volviera a lastimarla. «Mamá, quiero que cierres la lavandería», le había dicho esa noche. «Tengo suficiente dinero para que vivas cómoda, para que descanses, para que hagas las cosas que nunca pudiste hacer». Pero Esperanza había negado con la cabeza. «Mijo, esta lavandería es mi vida. Es lo que tu padre y yo construimos. Es lo que me da propósito cada mañana. No voy a cerrarla». «Pero mamá». «Pero nada, Miguel. Entiendo que quieras cuidarme y te lo agradezco más de lo que las palabras pueden expresar. Pero lavar ropa no es solo mi trabajo. Es mi identidad. Es cómo conozco a mis vecinos, cómo me siento parte de la comunidad, cómo sé que todavía soy útil. ¿Me entiendes?». Miguel la había mirado por un largo momento y luego había sentido. «Te entiendo, mamá. Pero entonces vamos a hacerlo bien. Voy a contratar a alguien que te ayude. Voy a renovar completamente el local. Y voy a asegurarme de que nunca más tengas que preocuparte por tu seguridad». Y así lo había hecho. Ahora Esperanza tenía una joven ayudante, Lupita, una muchacha de 20 años del barrio que venía 3 días a la semana para ayudar con las cargas más pesadas. El equipo nuevo hacía el trabajo más fácil, y la presencia constante de patrullas había hecho que no solo ella, sino todo el barrio, se sintiera más seguro. Los comerciantes que habían sido extorsionados por años finalmente podían trabajar en paz. El dueño de la taquería de la esquina había vuelto a abrir después de haber cerrado por miedo. La señora de la tienda de abarrotes ya no bajaba la cortina a las 6 de la tarde por temor a los sicarios. El barrio estaba sanando. Y todo porque un hijo había defendido a su madre. La puerta se abrió de nuevo.
Esta vez era don Arturo, el anciano que vivía al lado de la lavandería. Doña Espe, buenos días. Buenos días, don Arturo, ¿cómo sigue de su rodilla? Ahí vamos, ahí vamos. Venía a preguntarle si puede lavarme estas camisas. Por supuesto, don Arturo, las tengo para el sábado. El anciano le entregó las camisas, pero se quedó parado ahí, como queriendo decir algo más. ¿Algo más, don Arturo? Sí, doña Espe, solo quería agradecerle. ¿Agradecerme por qué? Por tener un hijo como el suyo, por criarlo bien, por enseñarle lo que significa proteger a los débiles. Don Arturo tenía lágrimas en los ojos. Yo también estaba pagando piso, ¿sabe? A mí también me estaban quitando dinero de mi pensión miserable. Pero ya no. Gracias a lo que hizo su hijo, ya no tengo que pagarles a esos malditos. Ninguno de nosotros tiene que hacerlo. Esperanza sintió que su propia garganta se cerraba. Don Arturo, usted crió a un héroe, doña Espe. Un verdadero héroe. No de esos de las películas, sino de los de verdad, de los que defienden a la gente común como nosotros. El anciano se fue, dejando a Esperanza con los ojos húmedos mientras continuaba su trabajo. Más tarde ese día, cuando el sol comenzaba a bajar y las sombras se alargaban por la calle, Esperanza estaba colgando las últimas prendas del día cuando su teléfono sonó. «Bueno, mamá, soy yo. Mijo, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?» «Bien, mamá, cansado pero bien. ¿Y tú? ¿Cómo va todo por allá?» «Todo tranquilo, mijo, muy tranquilo. Lupita vino hoy a ayudarme. Las tinas nuevas funcionan perfectas. Y don Arturo vino a agradecerme por ti». «¿Por mí?» «Sí. Dijo que gracias a ti, él y otros del barrio ya no tienen que pagar extorsiones, que les devolviste la paz». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego Miguel habló y su voz sonaba emocionada. «Eso era lo que quería, mamá. No solo protegerte a ti, sino a todos los que estaban sufriendo lo mismo. Gente trabajadora como tú, que solo quiere ganarse la vida honestamente. Lo lograste, mijo. El barrio está diferente. La gente camina con la cabeza en alto de nuevo. Me alegro, mamá. Me alegro mucho. ¿Cuándo vas a venir a visitarme?» «Pronto, mamá. Te lo prometo. El trabajo está pesado ahorita, pero pronto voy». «Está bien, mijo. Cuídate mucho. ¿Y Miguel?» «Sí, mamá. Gracias. Gracias por venir cuando más te necesitaba. Gracias por protegerme. Gracias por ser el hombre que eres». La voz de Miguel se quebró un poco. «No tienes que agradecerme, mamá. Eres mi madre. Haría cualquier cosa por ti. Lo que sea». «Lo sé, mijo, lo sé». Colgaron, y Esperanza se quedó parada en medio de su lavandería renovada mirando alrededor. Las paredes pintadas de amarillo, las tinas brillantes, la ropa limpia colgando de los tendederos, el radio nuevo tocando música. Pensó en Roberto, su esposo fallecido, y sonrió. «Lo logramos, amor», susurró al aire. «Criamos a un buen hombre, un hombre de honor». Pensó en todas las dificultades que había enfrentado en su vida. La pobreza de su niñez en Michoacán, la llegada a Guadalajara sin nada, los años de trabajo brutal para abrir la lavandería, la muerte de Roberto, los años de soledad mientras Miguel crecía y se iba, y finalmente la pesadilla de la extorsión. Pero había sobrevivido a todo, con dignidad, con trabajo honesto, con la frente en alto, y ahora finalmente podía vivir en paz. Afuera el sol terminó de ponerse detrás de los techos de lámina del barrio. Las luces de la calle comenzaron a encenderse. Los niños jugaban fútbol en la esquina. Las familias salían a caminar. El vendedor de elotes pregonaba su mercancía. La vida normal, la vida simple, la vida que la gente humilde merece vivir sin miedo. Esperanza apagó las luces de su lavandería, cerró la puerta con llave y comenzó a caminar hacia su casa. Los policías de la esquina la saludaron con respeto. Ella les devolvió el saludo con una sonrisa. Y mientras caminaba por esas calles que conocía de memoria, Esperanza pensó en una verdad que había aprendido a lo largo de su vida. A veces, la humildad esconde una fuerza que ni el propio mal se atreve a desafiar dos veces. Porque ella era solo una lavandera, una mujer de 63 años con manos maltratadas y espalda encorvada. Pero había criado a un hijo que se convirtió en coronel. Un hijo que no olvidó de dónde venía. Un hijo que cuando su madre más lo necesitó, llegó con todo el poder del Estado para protegerla. Y eso era algo que ningún cartel, ningún sicario, ningún criminal podía vencer. El amor de un hijo por su madre y la justicia que ese amor puede inspirar.